Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el siguiente examen, Selectividad Química de Murcia de septiembre de 2020. Antes de hacerlo, recuerdo que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, leemos la primera pregunta. Considera los siguientes elementos consecutivos en la tabla periódica: cloro, argón, potasio. Escriba las configuraciones electrónicas y explique en base a ellas el número de oxidación más importante. Bueno, estas son las configuraciones electrónicas y para decidir cuál es el número de oxidación más importante, tenemos que pensar que los elementos tienden a conseguir configuración de gas noble. Por lo tanto, el argón no tiene sentido que hablemos de número de oxidación, sería cero en todo caso. Mientras que el cloro, que le falta un electrón, tendría número de oxidación menos 1, y el potasio, que le sobra un electrón, tendría número de oxidación más 1. B. Al ser consecutivo la tabla periódica, ¿es de esperar que la reactividad de estos tres elementos sea similar? Bueno, pues no, evidentemente no. Las propiedades químicas dependen de la configuración electrónica. ¿Y cuándo tienen una configuración electrónica similar? Cuando están en el mismo grupo, no cuando son consecutivos. En todo caso, habría una graduación en sus propiedades. C. Indique, justificando brevemente, cuál de los tres elementos será o tendrá mayor radio atómico. Bueno, pues mayor radio atómico el potasio, puesto que fijaros que tiene un electrón en la capa 4. Un mayor potencial de ionización, el gas noble. Hay que comunicarle mucha energía para arrancarle un electrón, ya que su configuración es muy estable. Mayor electronegatividad, el cloro, porque tiene tendencia a captar un electrón. Y bien, pasamos. Esto ha provocado ahora, ¿de acuerdo? Leemos la segunda. Dibuje el ciclo de Bohr-Haber para la formación del fluoruro de litio a partir de litio sólido y flúor gas y determine su energía de red a partir de los siguientes datos: entalpía de formación, bueno, ahí los tenéis todos: afinidad electrónica, entalpía de sublimación, energía de ionización, entalpía de disociación. Indique si la energía de red del cloruro de sodio será mayor o menor en valor absoluto que la del fluoruro de litio. Justifique su respuesta. Bueno, este es el ciclo de Bohr-Haber. Se puede dibujar de muchas formas. A mí me gusta más de esta forma. El litio sólido se sublima hasta el litio gas, pierde un electrón hasta el litio positivo. Media molécula de flúor, necesitamos medio mol de flúor, puesto que solamente necesitamos un mol de átomos de flúor. Por lo tanto, media energía de disociación. Luego el flúor capta un electrón, afinidad electrónica, y se unen por último el litio positivo y el flúor negativo para dar el fluoruro de litio. Este sería todo el ciclo. De una forma resumida, sería desde el litio sólido y flúor gas hasta fluoruro de litio sólido. Y esto nos da los valores de todo menos este de aquí. Bueno, pues lo despejamos. La suma de estos 5 valores será igual a este, a la entalpía de formación. La despejamos y tenemos un valor de menos 1011,6 kilojulios por mol. Bueno, ¿dónde será mayor la energía de red? ¿En el cloruro de sodio o en el fluoruro de litio? Pues mayor en el fluoruro de litio, puesto que están más cerca los iones, son más pequeños los iones, y por lo tanto la interacción entre ellos será mayor. Bueno, ya digo que es pregunta teórica, la podéis leer ahí. Vamos a dedicarle más tiempo a los problemas que a las preguntas de teoría. Esta es otra de teoría. Se sabe que la reacción A más B para dar C es de segundo orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B. Bueno, pues esta sería la ecuación. Segundo orden con respecto a A, primer orden con respecto a B. ¿Es dicha reacción un proceso elemental? Pues no, si fuera elemental sería de primer orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad y de la constante? De la velocidad siempre son las mismas. Moles, litro menos 1, segundo menos 1. Los de la constante las despejamos de la ecuación. Nos da este valor de aquí. ¿Cómo variarán V y K si se duplica la concentración de A? Bueno, si duplicamos la concentración de A, la velocidad se multiplica por 4, mientras que la constante no cambia, solo depende de la temperatura. Y en E nos dicen que cómo afectará a la velocidad y a la constante una disminución de la temperatura. Pues disminuyen las dos, tal como explico aquí, ¿de acuerdo? Podéis leerlo. Yo paso a hacer el ejercicio número 4. En un recipiente se encuentra una disolución saturada. Este problema es un poquillo raro.
de hidróxido de níquel 2, en equilibrio con 2 gramos de hidróxido de níquel 2 sólido. A1. Si la concentración de iones hidroxilo OH negativo es 3,2 por 10 elevado a menos 5, ¿cuál será la de níquel 2 positivo? Bueno, aquí en principio parece que hay que pensar en la constante de solubilidad, despejar una concentración a partir de otra. Nada de eso. La disolución de níquel, de hidróxido de níquel 2, hace que la concentración de OH sea el doble que la concentración de níquel. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es multiplicarla por 2. Si era 3,2 por 10 elevado a menos 5, pues 6,4 por 10 elevado a menos 5. A2. Si se extrae del recipiente 1 gramo del precipitado, ¿qué ocurre con las concentraciones? Nada. Las sustancias sólidas no influyen en el equilibrio. Fijaros que aquí la constante de este equilibrio sería concentración de níquel por la concentración de OH al cuadrado, pero no influye la cantidad que haya de níquel, de hidróxido de níquel 2 sólido, quiero decir. A3. Si se adiciona al recipiente una disolución de cloruro de níquel en agua, de forma que la concentración de níquel aumenta, ¿qué ocurrirá con el precipitado de hidróxido de níquel 2 sólido? Bueno, pues si hay más concentración de níquel, tendrá que haber menos concentración de hidroxilo, la solubilidad disminuye y por lo tanto aumenta la masa de precipitado. Y apartado B, calcule la constante del producto de solubilidad del hidróxido de hierro 3. Si su solubilidad, vaya frase. En agua dicha temperatura es 1,96 por 10 elevado a menos 10 molar. Bueno, la constante de este equilibrio será S por 3S al cubo. Concentración de hierro, concentración de ion hidroxilo al cubo. Lo sabemos todo, calculamos y obtenemos 3,98 por 10 elevado a menos 38 molar. Como veis, muy insoluble. Pasamos a hacer el 5. Calcule el volumen de una disolución de hidróxido de calcio 0,5 molar necesario para A. Preparar 0,5 litros de una disolución de pH 13. Bueno, nos basamos en esta disolución y ya veremos cómo utilizamos la primera. El hidróxido de calcio se disocia de esta forma, nos da el pH, calculamos el pOH, calculamos la concentración de OH negativo y la concentración de hidróxido de calcio será la mitad, puesto que por cada mol de hidróxido de calcio aparecen 2 de hidroxilo. 0,05 molar. ¿Cuántos moles habrá? Molaridad por volumen. 0,05 por 0,5, 0,025. Esos son los moles que yo necesito tener de hidróxido de calcio en este medio litro. ¿De dónde lo saco? De la primera disolución. Entonces ahora nos vamos a la primera disolución. Pero los moles de hidróxido de calcio son los mismos. Sé los moles y por lo tanto puedo calcular el volumen de esta primera disolución. Sé los moles y sé la molaridad, claro. Pues volumen es moles partido de molaridad, 0,025, 0,5, 0,05, 50 mililitros. Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? De esta primera disolución, coger 50 mililitros, agregarle, adicionarle 450 mililitros más de agua para obtener el medio litro de disolución de pH igual a 13. 50 mililitros de la primera y 450 de agua. Y ahora en el apartado B me dicen que cuánto necesito de esta primera disolución para neutralizar 100 mililitros de una disolución de clorhídrico. Bueno, la reacción es esta, la reacción de neutralización típica. 2 de clorhídrico, hidróxido de calcio, cloruro de calcio y agua. Pues vamos a calcular el número de moles de ácido clorhídrico. Moles por volumen, 0,1. Los moles que necesito de hidróxido de calcio, la mitad. Aquí hay un 1, aquí hay un 2. La estequiometría de la reacción me lo dice. 0,05 moles de hidróxido de calcio. Y ya una vez que sé los moles y la molaridad, puedo calcular el volumen que necesito de la disolución. Y resulta ser 100 mililitros. Bueno, pasamos a hacer el 6. Creo que había 8, casi nada. Se prepara una disolución de ácido hipocloroso disolviendo 5,25 gramos del ácido en un litro de agua. Bueno, lo primero que hago es calcular la concentración. 5,25 entre 52,5, que es la masa molar, 0,1 moles. En un litro la concentración será 0,1 molar. Nos da la constante de acidez del ácido. Y nos piden que calculemos el grado de disociación de esa disolución. Este es el equilibrio y recordar que en los ácidos sobre todo utilizamos esto, que es que la concentración que habrá del ácido en el equilibrio será C por 1 menos alfa,
del anión C por alfa y del ion hidronio C por alfa. Constante, concentraciones, estas dos iguales, por lo tanto, concentración de ion hidronio al cuadrado, la que me quedará en el equilibrio de la de ácido hipocloroso será la que había inicialmente, menos la del ion hidronio. Aquí, evidentemente, tendría que haber puesto un cerito. ¿De acuerdo? Concentración inicial. O esta C. Aquí quizás mejor C. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. C. Bueno, la concentración de ion hidronio. Es que si no parece que la concentración en el inicio y en el equilibrio son las mismas, pero no, esta es en el equilibrio y esta es la inicial. Y ahora, esta cantidad de ion hidronio es mucho más pequeña que la concentración inicial y por lo tanto la podemos despreciar. Lo sabemos todo, calculamos y tenemos un valor de 5,43 por 10 elevado a menos 5. Fijaros que esta cantidad es muy pequeña. La concentración de hidronio es igual a C por alfa. Despejamos alfa y obtenemos un valor de 5,43 por 10 elevado a menos 4. Aquí decimos que hemos despreciado la concentración de ion hidronio con respecto a la concentración inicial del ácido hipocloroso. Y el apartado B, que es muy típica esta pregunta, nos dice que expliquemos si una disolución de hipoclorito de sodio será ácida, básica o neutra. Bueno, se disocia de esta forma, el sodio no reacciona, el ion hipoclorito sí, aparecen iones hidroxilo y por lo tanto la disolución básica. Básica. Basicidad, tendré que poner aquí. La formación de ion hidronio explica la basicidad de la disolución de hipoclorito de sodio. ¿De acuerdo? Todo bien, ¿no? De acuerdo. Hacemos el 7. Dada la siguiente reacción de oxidación-reducción, ácido sulfuroso más ácido iódico para dar sulfúrico más yodo más agua. Explique cuál es el agente oxidante. Bueno, el agente oxidante es el que se reduce, es el que disminuye su número de oxidación y es por lo tanto el ácido iódico, que aquí el yodo está con número de oxidación 5 y aquí con 0. ¿Cuál será el reductor? El que se oxida, el ácido sulfuroso, número de oxidación más 4, número de oxidación más 6. Bueno, el ajuste de la reacción, lo típico, 2 de iodato, yodo, 6 de agua, 6 oxígenos, 6 de agua, 12 hidrógenos, 12 protones. Para compensar las cargas, 10 electrones. Ion sulfito. Me falta una molécula de agua. Estos 2 hidrógenos, 2 protones. Me faltan 2 electrones. Y ahora aquí esta de abajo multiplico por 5 para que haya 10 electrones abajo y 10 electrones arriba que se compensan. 10 electrones que se captan, 10 electrones que se ceden. Sumamos, compensamos las moléculas de agua y los protones, me queda esta reacción iónica ajustada, la transformo en la molecular y listo, papeles. Aquí pensaréis que hay algún fallo, y es que aquí había 2 hidrógenos y aquí hay un mogollón, hay 10. Bueno, pero es que donde hay 10, hay 2. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. El 8. Aquí me había equivocado, había puesto el cobre como el metal más reductor, es el zinc. Teniendo en cuenta los siguientes potenciales estándar de reducción, explique qué metal será el más reductor. Bueno, el más reductor es aquel que tiene más tendencia a oxidarse. Recordad, los oxidantes oxidan, pero ellos se reducen. Los reductores reducen, pero ellos se oxidan. Por lo tanto, el que tiene más tendencia a oxidarse es el zinc. ¿De acuerdo? Puesto que tiene un valor muy pequeño de potencial de reducción. Explique si se producirá alguna reacción redox espontánea al adicionar cobre a una disolución de sulfato de hierro. Sulfato de hierro. Bueno, tendrían que darse estas dos reacciones. La oxidación del cobre y la reducción del hierro. Fijaros que el potencial total sería menos 0,78. Valor negativo, reacción no espontánea. Y por último preguntan que cuál de las siguientes pilas sería más eficiente en términos de fuerza electromotriz. Bueno, pues lo que vamos a calcular las dos y la que tengo un mayor es más eficiente. Y sería esta de aquí, la formada por cobre y zinc. Potencial total más 1,10. Bueno, podéis leerlo. Yo paso a hacer el penúltimo y el último. Son dos ejercicios de orgánica. Bueno, formule o nombre los compuestos. Aquí los tenéis.
La segunda parte, complete las siguientes reacciones según el tipo de reacción indicado. Condensación, bueno, para eliminar una molécula de agua entre estas dos moléculas de etanol se forma el éter correspondiente. Eliminación en un alcohol secundario se forma el alqueno correspondiente, el más sustituido, siguiendo la regla de Zaitsev o como se diga. Combustión, como siempre, CO2 y agua. En la parte 3 indica el tipo de reacción orgánica, una sola palabra. Pues aquí fijaros que hay adición de dos moléculas de cloruro de hidrógeno al alquino. Y aquí sustitución, estamos cambiando el cloro por grupo OH. Y hacemos el último ejercicio, orgánica también. Recordar que de las 10 preguntas había que hacer 5. La verdad es que lo han puesto bastante más fácil en el 2019. No que sea más fácil las preguntas, es más fácil hacer el examen porque se puede elegir aleatoriamente como se quiera de las 10 preguntas las 5 que se deseen. No hay que elegir entre una opción A y B. Bueno, de nuevo formular sustancias, aquí las tenéis. Aquí ahora nos piden que digamos tipos de isomería, fijaros que este es lo que se diferencian es la cadena, por lo tanto, isomería de cadena. Mientras que entre estos dos isomería de función, esto es una acetona y esto es un alcohol. Y por último, indique justificadamente el tipo y subtipo de isomería que presentan este compuesto. Sería una isomería cis-trans. Fijaros que aquí los dos hidrógenos están por encima del plano del ciclo y aquí hay uno por encima y uno por debajo. Isómero cis, isómero trans. Bueno, y nada más. Suerte y hasta luego. Cuando tengáis exámenes de selectividad, cuando lo hagáis, si queréis podéis hacérmelo saber en los comentarios. Os paso mi correo, me lo mandáis, lo hago y lo cuelgo. Bueno, y nada más. Hasta luego, Lucas.